El dodo, Rhapus cucullatus, es una especie extinta de ave que vivió en Mauricio, una isla cercana a la costa de Madagascar. Los dodos, parientes lejanos de las palomas y otras tórtolas, suelen citarse como un ejemplo de extinción causada por el hombre. Los dodos, que no podían volar, se reproducían con lentitud y vivían confinados en una sola isla, eran vulnerables a la llegada de los humanos y las ratas, así como a la introducción de animales domésticos a finales del siglo XVI. Aproximadamente un siglo después, todo lo que quedaba del dodo eran unas cuantas pinturas y descripciones escritas, junto con una pequeña colección de huesos. ¿Quién es el dodo? El dodo era un pájaro corpulento, de color gris pardo, con alas diminutas, patas fuertes y un pico grande. Medía hasta 70 centímetros de alto y pesaba entre 13, y 20 kilogramos, según un estudio de 2004 publicado en la revista Biologist. Los machos eran ligeramente más grandes que las hembras. En comparación con los pavos salvajes y los cisnes modernos, los dodos eran más bajos pero más pesados. Los dodos se extinguieron mucho antes de que la fotografía pudiera capturar su imagen, y no sobreviven ejemplares disecados de estas aves. El paleontólogo Julian Pender Hume, investigador asociado del Museo de Historia Natural de Londres, dijo a Vice que el llamado dodo disecado que se exhibe en el Museo de Historia Natural está hecho de plumas de ganso y cisne que fueron pegadas a un modelo de yeso por un hombre que nunca había visto un dodo. Para obtener evidencia de cómo eran realmente los dodos, los investigadores modernos deben recurrir a pinturas históricas y otras obras de arte, así como a descripciones de los primeros visitantes árabes y europeos a Mauricio, y esos registros no siempre eran precisos. Un artista europeo en particular, el pintor flamenco del siglo XVII, Roeland Savery, es en gran medida responsable de la imagen rotunda del dodo que proliferó en otras obras de arte y caricaturas. El dodo rechoncho de Savery llevó a muchos a percibir a las aves como lentas, estúpidas y torpes, pero la evidencia de los huesos de dodo sugiere que las aves eran animales ágiles que podían superar a los humanos en terreno rocoso, dijo Hume. Según el Museo de Historia Natural, el dodo tenía un cerebro grande y glándulas olfativas bien desarrolladas, lo que indica que, contrariamente a su reputación popular, era relativamente inteligente y probablemente tenía un agudo sentido del olfato. ¿Cuándo lo descubrieron? El ser humano llegó a su hábitat en el siglo XVI. Las primeras noticias que se tuvieron en Europa del ave parecen datar de 1574. En 1581, el conquistador español Agustín Agüero llevó un ejemplar a Europa. Los descubridores portugueses llamaron dodo estúpido, en el habla coloquial portuguesa, al ave por su torpeza y la facilidad con que podía ser cazada. El dodo evolucionó sin ningún contacto con seres humanos, por lo que no los veía como una amenaza. También se le ha llamado dronte, una denominación algo más científica. La llegada del ser humano acarreó la propagación de nuevas especies en la isla, incluyendo cerdos, macacos cangrejeros, perros, gatos y ratas, la aparición de nuevas enfermedades y la propia destrucción de los bosques, de los cuales dependía en gran medida la subsistencia del dodo. Se calcula que el saqueo de sus nidos por parte de las nuevas especies tuvo un efecto más devastador que el de la caza.
En particular, los cerdos llevados por el ser humano a la isla acabaron con los huevos de esta ave, pues asaltaban sus nidos y se los comían. Como consecuencia se produjo la completa extinción de esta ave un siglo después de la llegada de seres humanos a la isla. ¿Por qué se extinguió el dodo? Según National Geographic, el dodo se extinguió por una combinación fatal de evolución lenta y cambios ambientales rápidos. Altamente especializada en su entorno, esta especie no voladora y de reproducción lenta era vulnerable a la introducción repentina de depredadores en su hogar insular, que alguna vez fue seguro. Durante millones de años, antes de que los exploradores humanos pisaran Mauricio, la isla no tenía grandes depredadores terrestres. La vida silvestre de Mauricio evolucionó para llenar varios nichos ecológicos, pero estas especies aisladas respondieron con lentitud a las amenazas recién llegadas del otro lado del océano, informó National Geographic. Por ejemplo, se decía que los dodos no temían a los humanos que desembarcaban en las playas de su isla, por lo que los marineros holandeses hambrientos los capturaban y mataban fácilmente. Y no fueron solo los humanos los que consumieron a los dodos. Más bien, una serie de especies introducidas, incluidas ratas, cerdos, cabras y monos, probablemente capturaron y comieron dodos y sus huevos, según un estudio de 2016 en el Journal of Vertebrate Paleontology. Trágicamente para los dodos, cada huevo devorado representaba la única oportunidad de reproducción de una hembra ese año. Pero para los recién llegados a la isla, esas comidas nutritivas y fáciles estaban convenientemente ubicadas al alcance de la mano en el suelo del bosque. Si alguno de los preciados huevos sobrevivió y eclosionó, los animales introducidos probablemente superaron a los dodos juveniles y adultos por un suministro limitado de alimentos, escribió Hume en 2006 en la revista Historical Biology. Hoy en día, el dodo está oficialmente clasificado como extinto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La fecha oficial de extinción del dodo no es segura. A diferencia del tilacino, también llamado tigre de Tasmania, Tilacinus cynocephalus, una especie cuyo último individuo conocido murió en cautiverio en 1936, las poblaciones de dodo disminuyeron lejos de la observación humana, aproximadamente alrededor de 1662, según un estudio de 2004 publicado en la revista Nature. Algunos investigadores, sin embargo, señalan informes de dodos en Mauricio a fines de la década de 1680, informó Life Science en 2013. En el estudio de Nature, los investigadores utilizaron un método estadístico para estimar la extinción del dodo, llevando la fecha hasta 1690. ¿Podríamos traer de vuelta al dodo? Es poco probable que volvamos a ver un dodo caminando por la Tierra en un futuro próximo, según la bióloga molecular evolutiva Beth Shapiro, profesora del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California en Santa Cruz. Hay varias razones por las cuales sería complicado resucitar a los dodos, dijo Shapiro a Life Science. No son buenos candidatos para la clonación, porque hay muy pocas fuentes de ADN de dodo. La reproducción de las aves es realmente complicada, y no existe necesariamente un hábitat al que puedan regresar. Cuando la mayoría de la gente piensa en la desextinción, se imagina la clonación, dijo Shapiro.
La clonación, el proceso que creó a la oveja Dolly en 1996 y a Elizabeth Ann, el hurón de patas negras, en 2020, crea una copia genética idéntica de un individuo trasplantando ADN de una célula adulta viva a un óvulo del que se ha extraído el núcleo. Las células adultas contienen todo el ADN necesario para convertirse en un animal vivo. Los óvulos luego usan ese ADN como modelo para diferenciarse en los muchos tipos de células, piel, órganos, sangre y huesos que el animal necesita. Pero no existen células vivas de dodos, ni han existido durante cientos de años. En lugar de eso, dijo Shapiro, habría que empezar con el genoma de un animal estrechamente relacionado y luego modificarlo para que se parezca al de un dodo. Incluso si los científicos lograran revivir a los dodos, la isla donde vivieron una vez es un lugar muy diferente hoy en día. La deforestación, las especies invasoras y la presencia humana harían imposible reintroducir al dodo sin una intervención importante. Si no hemos resuelto primero el problema que causó su extinción en primer lugar, dijo Shapiro, quizá no valga la pena gastar toda la energía y el esfuerzo que se necesitaría para recuperarlos. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu Dino like, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video.